El Congreso de la Mañana. Estamos de vuelta en el Congreso de la Mañana. Javier, ayer el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Domínguez Brito, se inscribió para ser candidato y buscar la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, Javier, también Danilo Medina se inscribió, que es el actual presidente, que en un momento dijo que no, que se iba a producir una renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. Y dijo que no iba en ese momento. Él dijo que no iba a ir a las elecciones internas del PLD. Sí, y bueno, esto trajo entonces ya la situación con Amarante Barret, quien dijo que apoyaban la palabra de Danilo Medina. O sea, en otras palabras era: Danilo Medina, no te queremos como presidente, queremos que tú respetes tu palabra. Sin embargo, esto provocó esto quedó como un desenlace donde sacan a Amarante Barret de manera deshonrosa del PLD. Ahora Amarante hay que ver también. si a Domínguez Brito no le pasa lo mismo. No, pero el caso de Amarante no tenía intención de que se produjera una renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. La intención de Amarante Barret era hacer daño interno de esa organización política para beneficiar a Leonel Fernández. Yo no creo que haya muchas dudas como para beneficiar a con relación a eso. No, ¿dónde hace esquina Amarante Barret con Leonel Fernández? La intención pero Amarante fue uno de los que propuso la alianza PLD, Fuerza del Pueblo, y que presionó para eso, que acosó a las autoridades internas del Partido de la Liberación Dominicana para que se produjera esa alianza cuando todo el mundo sabía que no era lo más conveniente. Pero bueno, si Amarante Barret hubiera tenido la intención de hacer aportes a lo interno del PLD, lo que hubiese hecho en ese momento cuando Danilo expresó que no iba más como presidente de esa organización política, era acercarse a Danilo y proponerlo como el líder y consejero de ese partido político, y no empezar a tirarle piedra como una especie de acoso para provocarlo, que fue lo que hizo. Así, por lo menos, así se interpretó. Sin embargo, fuera de todo eso, en un momento yo entendí que Danilo debió ser el presidente del PLD. Sin embargo, en este momento, yo creo que no es lo más conveniente para esa organización política. Vengo diciendo desde hace mucho. El PLD está obligado a abocarse a un proceso de renovación, y no solo de caras, sino de renovación generacional, para cambiar el branding, para cambiar la imagen de ese partido político, porque todavía es un partido que está en la génesis de buena parte, en el ADN de buena parte de los dominicanos, y así lo expresan las encuestas. Pese a sacar un 10% en las presidenciales, el PLD hoy marca cerca de un 20% como partido político. En otra marca un 15%, en otra marca un 13%, pero encima de la Fuerza del Pueblo aún. Pero ¿cuál es la debilidad de ese partido? Bueno, que Danilo ya no puede aspirar. No. Entonces Danilo no puede continuar siendo el líder absoluto de esa organización. No puede serlo, porque Danilo no puede ser candidato. Eso es básico. Y yo siempre pongo el ejemplo del PRM. Incluso Hipólito podía aspirar, pero no se le veía posibilidades de que pudiera ser presidente luego del 2002. Y Hipólito, cuando se divide el PRD, se crea el PRM, Hipólito era el líder del PRM. Yo no sé si tú te acuerdas. El líder del PRM era Hipólito Mejía. Claro que sí. Sin embargo, quien se veía detrás, que era quien iba en ascenso, era el actual presidente Luis Abinader, que en ese momento era un jovencito, que venía trabajando, político, que venía trabajando, que venía escalando, pero que no era el líder de ese partido político. Porque acuérdate que todavía en un momento todavía estaba ahí la división
de Hipólito Mejía y Miguel Vargas, que eran los que tenían la supremacía. Es decir, Luis Abinader era en un tercer plano. Exacto, en el PRD. en un tercer plano, exacto. Claro. Estaba en un tercer plano. Un tercero o cuarto, Ahora, porque Guido también estaba ahí. ¿Qué pasa? De manera inteligente, el PRM, ese nuevo partido, entendió Sí. que la figura, a partir de ahí, debía ser Luis Abinader. Y le empiezan a dar esa preponderancia. Al punto de que se convierte en el candidato del PRM En el 16, en el para el 16. Y en el 2017, ese partido político entiende de manera magistral que pese a la gran figura que era Chu Vázquez, secretario general, Sí. que era Andrés Bautista, presidente del PRM en ese entonces, debía producirse una renovación generacional, que en términos de estructura la diferencia no iba a ser tanta. Sin embargo, en términos de imagen, le cambió el branding en 180 grados al PRM. Y el PRM se convirtió en el partido moderno, en el partido nuevo, en el partido joven. Sí, porque el presidente era un jovencito no podía de ser 35 años. Partido Revolucionario moderno con la misma Con un grupo viejo. mismo rostro. Entonces, 35 años de edad tenía José Ignacio Paliza en ese entonces. Carolina Mejía tenía como 44, 45 años. Más o menos. Sí. No, andaba por ahí. Sí. Por ahí andaba Carolina Mejía. Y se da una reestructuración en otras áreas donde entran otros líderes a jugar un rol importante en esa organización. Que hoy esos líderes vemos como son los que aglutinan buena parte del liderazgo del PRM. Pero se dio esa renovación. Entonces, esa renovación se dio y sobre todo esa renovación produjo un cambio en el branding organizacional. Con el PLD, entonces, como que todavía se intenta, pero no se logra en totalidad. No, hermano. Cuando tú tienes un joven como Juan Ariel Jiménez, sí. Cuando tú tienes un joven como Pujol, como el otro, que habla mucho, el que apoya Víctor, ¿cómo es que se llama? Dantes. ¿Qué otro joven? Y hay otros jóvenes brillantes. Pero y que yo digo... El candidato presidencial fue Abel. Que yo digo... Abel Martínez. Yo digo que el PLD tiene mucho más relevo que la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no saben jóvenes, fuera de Omar ahí no sabe nadie. Y Paz es un tipo que no es tan llamativo. Y ha ido en declive. Exactamente. Pero en tan poco tiempo que eso es el PLD no tiene ese problema. Sin embargo, tiene más opciones, el PLD tiene más opciones de relevo. Pero claro que sí, pero claro que sí. Yo pensé que el PLD lo que iba a hacer era a colocar a Juan Ariel como presidente. Como presidente del partido. Como presidente del partido. Que iba a colocar a otro de esos jóvenes como el secretario general. Iban a dar un golpe de efecto importante. Yo decía desde antes... de efecto poner otro e impulsar a Juan Ariel Jiménez como candidato presidencial. Yo entendí que lo que iban a hacer era eso y yo creo que eso era necesario e iba a ser suficiente para para producir un golpe de efecto que fuera cambiando la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente, parece que no es eso lo que van a hacer. ¿Sabes que estamos hablando de un PLD donde hay todavía algunos, quedan todavía unos pocos, que fueron ministros, fueron secretarios, fueron gerentes, o sea, personas que tuvieron mucho poder por mucho tiempo. Es decir, ahí hubo gente que fue ministro por 16 años consecutivos. Entonces, quizás todavía no se tiene el pensamiento de algunos de que van a poder ser dirigidos y que esa institución política iba a ser dirigida por una persona que ni fue ministro y que mucho más, que es más joven. Entonces, hay algunos que comprenden que Danilo sería el único que tendría
el poder para mantener la unificación. Sin embargo, yo había dicho antes de las elecciones inclusive que Danilo Medina, para poder darle un poquito, para que Abel pudiera tener un poquito más de apoyo, debía renunciar de la presidencia del partido, porque ya Danilo venía totalmente con un olor desagradable de teorías y de acusaciones de corrupción, o hermanos sometidos, hermanos que estaban presos, o por lo menos con medida de coerción, y el ex jefe de seguridad y el ex procurador. Entonces tenía alrededor unas tinieblas bastante tenebrosas que hacían definitivamente que una gran parte de la sociedad viera esa sombra y también se reflejara y no permitiera quizás brillar a ningún candidato. Y en este caso vimos cómo Abel sacaba un 10%, que algunos y los danilistas entienden que ese bajón del 10% era culpa de Abel. Sin embargo, mi teoría es que era principalmente culpa de Danilo Medina, quien llevó al partido en el 2016 a un 63%, pero sin embargo llevó y bajó al partido a un 38% en el 2020 con Gonzalo Castillo, que no fue el que bajó en ese caso. Entonces es contraproducente. Quien produce la división no es Danilo, quien se va es el Leonel Fernández. No, pero espérate, siendo presidente de esa organización es que tú no puedes culpar a Leonel de la disminución del partido. A Leonel se va. Pero entonces, quien queda al frente es Danilo. Y esto produce un bajón también. Pues por eso produce una división, lo normal era eso. ¿De quién era? No por eso, pero ¿de quién era Gonzalo Castillo? No era de un fulano ni de otro, era de Danilo. Entonces, esta colocación quizás muy unilateral y muy autoritaria de llevar a Gonzalo Castillo a ser el candidato presidencial, pues hace que disminuya. Aunque a veces hay personas que tienen teorías incoherentes. Danilo es quien dicen que... Pero yo no lo veo así, porque no lo veo como un fenómeno. Lo que pasó en el PLD yo no lo veo de manera individual. ¿En qué sentido? Lo digo en el sentido de que es algo que ha venido ocurriendo en toda la región. Ocurrió en Ecuador. No, pero con el tema de Lenín Moreno y Rafael Correa, que es uno de los líderes políticos que más admiro, y pese a las sanciones de Estados Unidos contra Rafael Correa, bueno, todo el mundo sabe que son razones puramente políticas. Sin embargo, yo le hago la crítica a Rafael Correa de que no se puso a un lado. Rafael Correa quiso seguir jugando el mismo papel protagónico que jugó como presidente. Y no, ya no era posible. Pero cuando nosotros vemos el caso de Bolivia ahora con Luis Arce y Evo Morales, es la misma situación. La persecución judicial que tiene un trasfondo político contra Evo Morales es precisamente porque Evo no entendió que ya no puede ser candidato. Sí. O sea, no legalmente hablo, sino en términos políticos es lo correcto. Moralmente. No es lo correcto. Pero así ha pasado en otras partes. En el caso de Nicaragua no ha sucedido lo mismo, sin embargo vemos ya el nivel de caudillismo en el que está involucrado por querer mantener el poder, y en un momento va a suceder lo mismo, peor aún, porque posiblemente al presidente de Nicaragua posiblemente en cualquier momento hasta intenten quitarle la vida para no mantener este caudillismo ahí. Entonces, lo que ocurrió en el PLD era similar. Si Leonel Fernández no modifica la Constitución en el año 2010 con la intención de postularse en el 2016 como lo hizo, no hay forma de justificar lo contrario. De eso no hay forma de justificarlo. Danilo Medina no modifica la Constitución en el año 2015. Claro. Porque era un tema de Leonel y Danilo. O sea, no era un tema ni siquiera de Danilo Medina, que quería continuar. Era que si él dejaba de ser presidente, quien lo iba a sustituir era Leonel Fernández. Leonel en el 16. O sea, y era una disputa entre ambos. Por eso yo digo que hay que recordar que Leonel no le levantó la mano hasta un momento y se la levantó bajita. Esa división
no es como los matrimonios. Ese divorcio no fue fruto de que el 100% de la culpa fue del hombre, A o que el 100% de la culpa mira Juan Bosch allá de fondo. fue de la mujer. A Jesús. Fue un 50-50. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí, claro, tan claro. culpable es Danilo de la debacle del PLD como culpable Sí, es Leonel Fernández Reina. Lo demás es una narrativa lo que te que quería se ha decir construido ahorita, desde espérate, la fuerza del pueblo. Pero lo que te quería decir ahorita, al final, hoy, Ahora, yo quiero- hoy ya Leonel no pertenece al PLD. Ahora- hoy. Entonces sí, obviamente. Ahora, yo, para que no coja de sorpresa tampoco, Ok, yo quiero poner una hipótesis aquí. adelante. Sí, sí. Recordemos que cuando Danilo propuso que no iba más, los enemigos internos de Danilo, incluyendo Amarante Baré, se alegraron de esto y que empezaron a hacer un movimiento interno para presidir el partido. Danilo, posteriormente a ver eso, se activa porque dice, oye, Leonel me está mandando una cuestión aquí adentro para tumbarme. Ajá. Entonces, muy probablemente, y que no le coja de sorpresa, el próximo fin de semana, Mm. Danilo Medina inicie con un discurso diciendo que no va como presidente y que todo esto estaba ¿Qué planificado pasa? No. para que un hombre que ha históricamente ha sido leal a Danilo Medina como Domínguez Brito, sea quien le sustituya. Eso es psicología inversa tuya. No, psicología. Es que, ¿para qué se inscribió Es ayer, una- entonces? ¿Para qué se inscribió? Para dar el golpe de Para efecto el dar domingo. el Porque efecto, para exacto, el PLD provocar. necesita golpes de efecto que tengan mucho impacto. Necesita ser titular. No, yo no estoy diciendo que va a ser así, pero es una hipótesis para que no le coja de sorpresa. Estratégicamente sería una buena jugada, ¿tú entiendes? Yo creo que tendría Como gran tú como impacto. politólogo. Yo creo que tendría gran impacto. Sí, tendría gran Tendría impacto. un impacto, claro. Tendría su impacto. Claro. Plasmaría a Danilo Y yo como, no sé si- como un buen político. Incluso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que se ha venido dando una discusión en los medios de comunicación y los dirigentes de yo apoyo a fulano, a la secretaría, yo Sí, apoyo a Dantes, sí, decía sí, sí. Víctor, hay otros que apoyan a Pujol Sí. y otros apoyan a otros. Sin embargo, con la presidencia no se ha dado eso. No, No se ha dado no, eso. Se meten O sea, ahí. lo han Sí, cogido bajo perfil, como bajo que hay su cierto perfil. temor en ese caso. O posiblemente saben algo, no sé. No, mira, yo creo realmente ya con el hecho de que Danilo públicamente dijera, igual que Charlie Mariotti, que no iban a intentar de nuevo ser secretarios y presidentes y que ahora entonces se inscriba, ya definitivamente la palabra vale muy poco, en este caso de Danilo Medina, y creo que sencillamente, obviamente, él va a ser el presidente, va a continuar y el PLD va a seguir entonces con esta hemorragia que lo va a llevar a ser un partido minoritario en el 2028. Esa es mi teoría, mi hipótesis. Entiendo que ya ese tiempo de querer tener la hegemonía y el control de todo ya pasó y ahí está demostrado. Se quiso tener el control, dos personas en un momento, los dos lo que hacen que se separan, uno le va mejor que el otro, sin embargo, al querer seguir y seguir y seguir, bueno, pues todo ha ido decayendo y como tú dijiste, ese pensamiento de que yo soy el que tiene el poder y debe mantenerlo, pues ha llevado a las organizaciones políticas en Latinoamérica y en otras partes del mundo a un declive, un deterioro que al final también deteriora a las personas y vemos cómo cómo pasó con el Partido Reformista. Balaguer no tuvo a un líder a su lado, pasó con el PRD, en este caso la lucha de poderes, Danilo y Miguel Vargas se quedó con un pedazo de partido y entonces vemos ahora cómo está pasando con el PLD. Javier, ahí antes de que terminemos por hoy, una información importante. Hace unos días atrás, Zelensky, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, había que también anunciado su plan de la victoria, sí, donde había 5 pasos y posteriormente a expresar ese plan públicamente, Zelensky dijo que si no recibía el apoyo de Estados Unidos y la OTAN,
de que si no era agregado a la OTAN, A la OTAN. entonces iba a desarrollar sus propias armas nucleares. Sí. Y todo el mundo sabe lo que implica esto. Algunos teóricos plantean, con mucha razón, de que esto podría ser una excusa para proporcionarle armas nucleares desde la OTAN y luego decir que esas armas las desarrollaron ellos, pero esto podría implicar una catástrofe. Pero en el día de hoy, Volodymyr Zelensky en el día de ayer, dijo que militares de Norcorea o Corea del Norte estaban siendo parte de la guerra en Ucrania. Okay. Y Estados Unidos confirmó eso que dijo Zelensky y se está hablando de la posibilidad de que militares de la OTAN públicamente entonces sean parte de la guerra. Estas dos situaciones plantean un escenario que complica aún más las cosas y que nos acerca mucho más a una tercera guerra mundial que, yo repito, perderíamos todos. Todos, definitivamente. Bien, gracias a todos ustedes por estar en compañía, en sintonía. Gracias a Patricia, que está ahí en contacto con nosotros. Ya regresa pronto al Congreso de la Mañana. Y a todos ustedes por acompañarnos en este periplo por 2 horas para llevarles informaciones, comentarios y entrevistas aquí en vivo a través de Coco TV en el Congreso de la Mañana. Randy, mañana estaremos nuevamente aquí. Este día agradecemos y manténgase en sintonía con Coco TV. Nos vemos. El Congreso de la Mañana.